¿Imaginan que todos pudiéramos colaborar, sin importar en qué país viviéramos, sin importar nuestro nivel socioeconómico, sin importar siquiera nuestra escolaridad? Todos con un mismo y claro objetivo: crear a la bacteria más poderosa, más resistente y más mortal, que pudiera acabar con la mitad de la población mundial así. ¿No? ¿No se lo imaginan? Bueno, pues no necesitan hacerlo, no se preocupen, porque de hecho está pasando justo ahora. Estamos trabajando todos en conjunto, y tal vez sin saberlo, para crear bacterias que después no podamos erradicar. Probablemente cuando escuchamos la palabra bacteria, pues pensamos en estos microorganismos diminutos, aparentemente invisibles a simple vista, pero que sabemos que están ahí, que están en todos lados, que están dentro de nuestro organismo, que están en nuestra piel y que a veces nos pueden hacer pasar un mal momento si tenemos una infección. Pero bueno, que están controladas porque tenemos a los antibióticos. No quisiera yo decirles malas noticias esta tarde, pero en realidad ya no están tan controladas. Y si bien el descubrimiento de la penicilina pues marcó un hito en la historia y cambió el rumbo de la medicina, también marcó el inicio de lo que hoy conocemos como resistencia a antibióticos. Primera pregunta, ¿qué es la resistencia? Bueno, que una bacteria que antes era susceptible a cierta concentración de un fármaco, a una dosis, después de cierto tiempo y por varios procesos evolutivos, ya no es susceptible. Y entonces necesitamos una concentración mayor de ese mismo fármaco o necesitamos buscar otra opción. Segunda pregunta, ¿por qué sucede la resistencia? Hay muchas razones, una de ellas es que las bacterias evidentemente quieren sobrevivir y las bacterias son súper comunicativas. Ellas hacen divulgación de la ciencia diario. Su pecho no es bodega, ellas comparten todo. Comparten información genética, así como nosotros, de generación en generación. Pero también lo hacen de manera horizontal. Eso quiere decir que una bacteria adulta puede compartir genes con otra bacteria, sea o no de su misma especie. Entonces, esta facilidad de compartir genes y genes de resistencia hace que las bacterias resistentes también estén en todos lados. Por ejemplo, en los hospitales. Un hospital es el caldo de cultivo perfecto para una bacteria resistente. Tenemos pacientes quirúrgicos, tenemos heridas expuestas y a veces una mala contención de infecciones, ¿no? Cuando nos recetan un antibiótico ante una infección viral. ¿Qué va a pasar? Bueno, al virus no le va a pasar nada, pero nuestras bacterias van a empezar a recibir información sobre los antibióticos que usamos. Y si bien nuestras bacterias son no patógenas, son nuestras amiguitas, ellas pueden compartir información con bacterias que sí sean patógenas. Otra situación que abona a la resistencia es la automedicación y la laxitud con la que a veces tomamos nuestras prescripciones médicas. No sé si a alguien le resuene esto, pero es común que cuando tenemos una infección, después de algunos días, 3, 4, nos empezamos a sentir mejor, ¿no? Después de empezar a tomar antibiótico. Y entonces viene esta pregunta de, ¿si me tengo que acabar el tratamiento? Y peor si se acerca el fin de semana, si tengo alguna reunión en puerta, y entonces las opciones son terminar mi tratamiento o irme a festejar con mis amigos que ya me siento mejor. Y pues muchas veces escogemos esta elección. Porque, pues, ¿qué es lo peor que podría pasar si no me acabo mi tratamiento? Lo que sucede es que sí, comenzamos a sentirnos mejor porque le dimos a las bacterias más débiles de esa infección suficiente antibiótico como para morir. Pero a las bacterias más fuertes solamente les dimos información de nuestro armamento, de nuestros antibióticos. Fuimos con el enemigo, le enseñamos nuestras armas, pero no lo usamos en la dosis letal. Así que, otra vez, ellas pueden recibir esta información para crear estrategias para evadir los antibióticos. Una industria donde también vemos la resistencia y el mal uso de los antibióticos es en la ganadería.
para tener, por ejemplo, muchos animales en un lugar pequeño, ¿no? Hacinados, eso que puede provocar infecciones, pues los ganaderos les administran fármacos, ¿no? Para poder abaratar costos, tener a las vacas o los animales de ganadería juntos y detener las infecciones. Además, los ganaderos saben algo importante y es que los antibióticos engordan, así que los administran pues, para tener animales más rollizos. Todas estas bacterias, en conjunto con los antibióticos, terminan muchas veces en aguas residuales. Aguas residuales que después entran en contacto con algún recurso hídrico que se va a utilizar para ganadería, para agricultura, para pesca, para uso humano. Y entonces podemos ver que esto es algo cíclico y de hecho se llama el ciclo de las bacterias resistentes. Y es algo tan complicado y peligroso que se ha proyectado que para 2050 haya 39 millones de muertes a nivel mundial relacionadas a la resistencia. Si este número no les dice nada, 39 millones de personas es el equivalente a 1/3 de la población de México. Si esto tampoco les dice nada, el año pasado, en 2024, la causa número 1 de muerte a nivel mundial fueron los eventos cardiovasculares, llevándose consigo aproximadamente 17.8 millones de vidas. Una de ellas, la de mi mamá. Estamos hablando de más del doble. Por ello, la ONU, la OMS, la FAO y muchas otras organizaciones han intentado crear conciencia en la población sobre este problema. Pero también han volteado a ver a la comunidad científica para animarnos a crear estrategias que nos ayuden para luchar contra las bacterias, contra las superbacterias. Es por ello que en el laboratorio InBiotech en Campus Ciudad de México hemos trabajado con diferentes plataformas poliméricas para liberación controlada y las hemos enriquecido con moléculas naturales que tienen propiedades antimicrobianas. Por ejemplo, hemos trabajado con aceite de orégano mexicano y con carbacrol. El carbacrol es una molécula que está dentro de la composición del aceite de orégano. Estas dos moléculas son antimicrobianas, son antioxidantes, son antiinflamatorias, son anti un montón de cosas, pero tienen varias limitaciones porque no se llevan bien con el agua, es decir, no son solubles en un medio acuoso, son muy volátiles, en algunas ocasiones pudieran causar irritación a las mucosas o a las aplicaciones tópicas. Así que decidimos usarlas, sí, pero dentro de un misil en forma de nanopartículas poliméricas. Y trabajando con una cepa que se llama Staphylococcus aureus resistente a meticilina, es decir, que en el apellido ya lleva que es resistente, observamos que al estar en contacto con nuestros misiles, con nuestras nanopartículas, podíamos disminuir la viabilidad de la bacteria, pero también veíamos que había una inhibición del crecimiento a lo largo del tiempo. Así que al ver esto, quisimos ir un poquito más adelante. Las bacterias, además de ser comunicólogas, son constructoras. Ellas construyen sus propios búnkers en esta batalla porque, recordemos, lo que quieren es sobrevivir. Estos búnkers, que en realidad se llaman biopelícula, son una mezcla, una matriz de polisacáridos, de proteínas, de lípidos, de DNA, que protege a las bacterias de que les llegue el antibiótico. Y las protege tanto que son 1000 veces más resistentes dentro de la biopelícula. Así que creamos en el laboratorio una biopelícula in vitro de Staphylococcus aureus y observamos que al estar en contacto con las nanopartículas había una disrupción en la estructura. Así que nuestros misiles funcionaban cuando las bacterias estaban fuera, pero también dentro de la biopelícula. Siguiendo con las biopelículas, estas estructuras también se encuentran en muchos lugares y uno de sus preferidos son las heridas, particularmente las heridas crónicas, porque son heridas que permanecen expuestas mucho más tiempo. Así que pensamos, bueno, ¿qué podemos hacer para proteger a las heridas? Un escudo que impida que esas bacterias lleguen a las heridas, pero que también ataque a las bacterias que probablemente ya viven dentro de esa herida, es decir, un escudo bioactivo.
¿Cómo hicimos eso? Bueno, obtuvimos una membrana muy delgada, creada por microfibras, y otra vez incorporamos aceite de orégano y carbacriol dentro de la membrana. Observamos que seguíamos teniendo un efecto contra el Staphylococcus aureus, pero también que teníamos una inhibición de crecimiento hacia una cepa que se llama Pseudomonas aeruginosa. Esta cepa, además de tener un nombre muy complicado, ella es una cepa que vive gratis en los hospitales, es decir, es una cepa de brote hospitalario, que produce infecciones muy difíciles de controlar. Tan difíciles que ha sido llamada en los últimos años uno de los 4 jinetes del apocalipsis, por su multiresistencia. Así que ya teníamos misiles, ya teníamos un escudo. ¿Qué más podría servirnos para ir a una batalla? Pues una espada, o por qué no, muchas espadas. Y entonces diseñamos un parche polimérico con microagujas, con microespadas, y dentro de estas microagujas cargamos a agentes antimicrobianos como la curcumina. Ahora, de hecho, nos encontramos evaluando cuál es la geometría más adecuada para poder llegar a las entrañas de esa biopelícula y desde ahí liberar la curcumina o el agente antimicrobiano que tengamos ahí. Mi idea de mostrarles algunos de los proyectos que tenemos en el laboratorio es demostrarles que sí podemos colaborar, todo el mundo puede colaborar, pero para salir victoriosos de esto que ha sido llamada la pandemia silenciosa, porque no todo el mundo habla de la resistencia antimicrobiana, pero la resistencia sí está en todo el mundo. Manos a la bacteria. Gracias.